Buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos, hablemos de la economía. La economía sigue dependiendo de la salud. Las estimaciones económicas siguen girando, la mayoría, alrededor del desarrollo de una sola variable, el desarrollo de la pandemia. Contagios, hospitalizaciones, fallecimientos, tasas de vacunación, todos estos son índices que monitorean el desarrollo de la pandemia. Como lo hemos planteado en este mismo espacio, también son índices que nos dejan entrever el desarrollo de la economía. ¿Por qué? Porque la economía sigue dependiendo de la salud. Por ejemplo, las estimaciones de crecimiento, está muy claro, los países con mayor acceso a la vacunación tienen también mejores pronósticos, mejores proyecciones de cómo les va a ir en el tema de la economía. Sin embargo, para esta mañana me gustaría comentarles otro tipo de variables que ya se empiezan a consolidar como importantes para el desarrollo de la economía. Lo hemos planteado, no es algo nuevo, sin embargo ya se empieza a consolidar estos otros temas como importantes para la economía, sin dejar a un lado el tema de la pandemia. Creo yo que hay uno en particular, un elemento muy importante, y ese es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido en el precio de los bienes y servicios. Es el aumento desmedido, el aumento desproporcionado en los precios. Es un tema de sustentabilidad, es un tema de que no permanente, pero sí es algo que no es de un día para otro, pues lo hemos visto, el aumento de precios. Y al mismo tiempo otra característica que distingue a la inflación es que es en general, no hay se filtra hacia diversas áreas de la economía. La inflación resalta como uno de los principales riesgos para la estabilidad de la economía mundial. Hay distintos elementos que influyen sobre la inflación. Entre ellos está el tema de los energéticos, el tema de la gasolina, que es uno de los elementos sí más volátiles, por eso se mide la inflación. El tema subyacente es sin los elementos más volátiles, que son la energía y los alimentos, a grandes rasgos. Sin embargo, es un elemento muy importante el monitoreo de los energéticos, y hoy vemos que el mercado mundial cotiza la energía, o en este caso el petróleo, a casi $90 el barril. Ustedes recordarán, al inicio de la pandemia llegó a estar a niveles pues mínimos. Hoy el petróleo se ha recuperado, y eso es en parte por también que se ha recuperado la economía mundial a partir de la pandemia. Entonces, ese aumento en el precio del petróleo está motivando un aumento desproporcionado en el tema de la inflación. El precio del combustible está infiltrado también en diversos rincones de la economía. Ustedes lo sabrán, desde la gasolina para el consumo privado, como también el diésel para el transporte de mercancías. Es decir, no porque yo no tenga un vehículo significa que a mí no me afecte el aumento de la gasolina. Claro que me afecta de una u otra forma. Sí, somos todos sensibles al aumento del precio de las gasolinas, y por consecuencia, y no me cabe la menor duda de que también somos sensibles al aumento en la inflación. Un dato: en febrero del 2017, hace 5 años, el precio del petróleo estaba a $50 el barril, más o menos. Un mes como febrero, promedio 2017, hace 5 años, el precio del petróleo $50. Hoy se ubica a $90. En el 2020, hace 2 años, llegó a estar hasta $45, que es un precio bajo. El aumento desproporcionado en el precio de los energéticos ha sido uno de los principales elementos que ha impulsado la inflación en México. De acuerdo con datos del INEGI, al corte del mes pasado, el índice de precios no subyacente, es decir, el que mide directamente la energía, aumentó 9.68% a tasa anual. Con ello, con este dato de la no subyacente, la inflación en general registra una tasa anual del 7%. Es el mayor nivel desde hace más de 20 años. Por eso,
vimos la decisión del Banco de México, atinada en mi perspectiva, de un aumento de 0.50% a la tasa de interés objetivo, la coloca al 5.5%. El aumento de la tasa de interés del Banco de México, fue la primera decisión emitida por la renovada Junta de Gobierno. Ustedes recordarán pues que lo planteamos en ese entonces de que iba a ser Arturo Herrera, a última hora lo cambian, entra Victoria Rodríguez Ceja, confirmada por el Senado de la República, hoy ya es gobernadora. Ella, Rodríguez, junto con los otros integrantes de este comité, que se llama la Junta de Gobierno del Banco de México, que es como la Federal Open Markets Committee de la Reserva Federal de Estados Unidos, llegaron a esta decisión de un aumento del 0.50 o, como se diría también, pomposamente 50 puntos base. Aquí vemos una gráfica, aquí la veo yo, de las últimas decisiones del Banco de México han sido hacia arriba. Así han sido aumentos del 0.25, y el de la semana pasada, fue el primer aumento de 50 puntos base en la tasa de interés del Banco de México. Entonces, eso manda una señal importante. El aumento desproporcionado en el precio de la gasolina, sin duda alguna, tiene pues un impacto importante. Y el aumento del Banco de México se da en sintonía con la decisión próxima de la Reserva Federal de Estados Unidos el próximo mes, que también probablemente quizá no suba la tasa de interés, pero empiece a acelerar el paso de ya dejar de comprar los activos, los instrumentos financieros, que también los usan como una herramienta para el fomento de la economía. Pues cabe destacar que la inflación en Estados Unidos también está desmedida, pues aumentó al 7.5%. a tasa anual. Es el mayor nivel en 40 años en Estados Unidos. Entonces, todos estos elementos nos dan un contexto sobre cómo ya la inflación se va consolidando como uno de los elementos más importantes y que poseen un riesgo importante para la economía, y ya tiene efectos sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de cómo nos va a ir en el tema de la economía, por lo menos en esta medición que es el PIB, que al mismo tiempo hemos comentado en este espacio que no encapsula todos los elementos de la economía, pero sí es una buena medición. México crecería al 2.8% este año, al 2.8% este año, Estados Unidos al 4%, Alemania al 3.8%, Francia al 3.5%, Italia al 3.8%, Japón al 3.3%, el Reino Unido al 4.7%, Canadá al 4.1%, China al 4.8%, que es nada para ellos, India al 9%, Rusia al 2.8%, Brasil al 0.3%. Sorprende con un crecimiento mínimo proyectado para Brasil, que es una de las dos economías más importantes, por lo menos de este lado del hemisferio. Nuevamente cabe destacar que no se podría comparar. Oiga, México crecería al 2.8%, mientras que Estados Unidos crecería al 4%. No se puede comparar el crecimiento de una economía con otra. Cada una tiene sus propias características. Sin embargo, sí es una buena medición usar el PIB para comparar el país contra sí mismo. En este caso vemos que el Fondo Monetario Internacional ha reducido sus perspectivas de crecimiento para México. Es decir, si hace 6 meses proyectaba que México crecería al 5% para este año, pues hoy ya las ha reducido al menos del 3%. La pandemia sigue siendo, amigas y amigos, el principal elemento para el desarrollo económico de México, de Estados Unidos y me atrevería a ser del resto del mundo. Por eso los índices que monitorean el tema de la pandemia siguen siendo tan importantes para ver cómo va la economía. La hospitalización, los fallecimientos, los índices de contagio, que afortunadamente ya vemos una clara tendencia de descenso de la variante Omicron. Todos estos elementos de la pandemia también nos dejan entrever cómo nos va a ir en el tema de la economía. Sin embargo, el mensaje de esta mañana es que ya también se empiezan a consolidar otros elementos, otros factores económicos que también ya empiezan a poseer un riesgo importante, particularmente el tema de la inflación, güero.
Ese es el comentario de esta mañana.